Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les habla el licenciado de Aceves y pues bueno, vengo a tratarles de hablar de lo comentado hace días por el canciller Marcelo Ebrard y a responder a las preguntas de cómo se me tiene que pagar mi salario en esta decretada emergencia sanitaria, ¿no? Pues bueno, se me tiene que pagar, el patrón está obligado a pagarme mi salario al 100%, estará obligado a pagarme solo un salario mínimo o, en su caso, a no pagarme nada, ¿no? Pues bueno, en estos días pasados el canciller Marcelo Ebrard sale a decretar una emergencia sanitaria, no una contingencia sanitaria, ahorita voy para allá. Entonces, lo que manifiesta el canciller es que las empresas deben que pagar salarios completos a sus trabajadores y en caso de no hacerlo se enfrentarán a un proceso laboral que perderán debido a la declaratoria de emergencia sanitaria es de fuerza mayor. Entonces, tiene razón, realmente tiene razón lo que dice el canciller, o sea, los trabajadores tienen que gozar de su salario al 100% en el sentido de lo que manifiesta. Pues bueno, esto nos remite a lo que es el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de las suspensiones temporales de la relación del trabajo en una empresa o establecimiento, ¿no? Entonces, en su reacción primera nos señala que la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón es el primer caso, ¿no? ¿Qué significa no imputable al patrón? Que no es su responsabilidad, no está cerrando por su responsabilidad, o sea, entonces, alguien lo está obligando a cerrar y en este caso el gobierno federal lo está obligando a cerrar, ¿ok? Entonces esto no es imputable al patrón. ¿Y qué significa que no es imputable al patrón? Que no te tiene que pagar ningún salario, ni el 50%, ni el 100%, ni un salario mínimo. Esto es lo que significa el cierre de una empresa no imputable al patrón. Imagínense la magnitud de lo que está manifestando el canciller en su emergencia sanitaria a no establecer una contingencia sanitaria, ¿ok? Y si nos remitimos a la fracción séptima del 427 nos dice que la suspensión de labores o trabajo que declara una autoridad sanitaria competente en casos de una contingencia sanitaria. Pues ok, voy a lo mismo. Dicen, bueno, todo esto, incluso lo decretado por el Diario Oficial de la Federación, de la Susana a distancia, y lo que decretó el canciller Marcelo Ebrard, la emergencia sanitaria, pues bueno, hay controversias en que no es una contingencia sanitaria porque no le están diciendo como tal, aunque implique lo mismo. Ok, pero entonces esto nos remite al 429 que nos habla de las normas para el tipo de las suspensiones, porque todo tiene un proceso, no es de cierro ya y se acabó, ¿no? Y no te pago nada porque el gobierno federal me está obligando a cerrar. Ok, pues bueno, el artículo 429 nos habla que en casos señalados en el artículo 27 se observarán las siguientes normas. Y en la fracción primera dice, si se tratara de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Ok? Y en su defecto, en la fracción del mismo artículo de la fracción cuarta nos habla, si se tratara de la fracción 7, que es la que habla de la contingencia sanitaria, el patrón no requerirá aprobación de la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿ok? Entonces, en la fracción primera nos dice que tiene que notificar a la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje para que esta a su vez inicie el proceso que determine si esa empresa o ese giro de negocio es apta para el cierre de la suspensión de la relación de los trabajadores y no tenga la obligación de pagar ningún salario. Escúchenlo bien, ningún salario. ¿Ok? En la fracción cuarta es la que nos habla de que sí tiene que dar notificación a la Junta. En la fracción 4 no tiene que notificar. Si se declara la contingencia sanitaria, no tiene por qué notificar a la Junta de Conciliación y Arbitraje y por ende
porque también es algo no imputable para ellos, aquí por lo menos va a tener o estará obligado a pagar lo que es un salario mínimo, por lo menos 30 días, ¿ok? Fracción primera no tiene que pagar absolutamente nada. En la fracción 7 sí tiene que pagar un salario mínimo, ¿ok? Pero, pues bueno, realmente qué es una emergencia sanitaria? ¿Qué es la contingencia sanitaria? ¿O qué diferencia hay entre la de Susana a distancia, no? O sea, ¿en cuál de las tres me tiene que pagar el salario íntegro o en su caso, un salario mínimo? Pues bueno, yo tratando de buscar definiciones que me aclaren realmente qué es una y otra. Pues bueno, realmente lo que encontré del significado, leí que una contingencia sanitaria se refiere a aquella declaratoria o emergencia por parte de las autoridades donde la ciudadanía está obligada a resguardarse ante un peligro inminente en la sociedad. Bueno, al final aquí la definición literalmente me refiere que, o sea, si lo entendemos en el sentido estricto de lo que dice, pues bueno, entonces Susana a distancia, la emergencia sanitaria decretada por el canciller y la contingencia sanitaria son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo que hace el gobierno federal creo que me parece totalmente mal porque le empieza a poner nombres diferentes a una contingencia sanitaria. O sea, todo tiene implicaciones, es la misma, la implicación es la misma, ¿no? Guardarte. O sea, la autoridad federal está obligando a los patrones a cerrar literalmente y están dejando una controversia directa a decir, ok, entonces estoy obligado a pagar o no pagar. Y el problema aquí es que, digo, como bien lo manifiesta el artículo 429 de su fracción primera, tiene que notificar a la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje para que esto tenga efecto. Pero la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje de cada estado está cerrado. ¿O qué entendemos esto? O sea, ¿cómo yo como patrón hago valer el 427 si el 429 de su fracción primera está cerrada la Junta Laboral? Entonces no tengo manera de notificarlo, por lo tanto es totalmente inaplicable el 427. Y como no es aplicable el 427, el 429 en su fracción primera, pues tenemos que remitirnos al 429 en su fracción cuarta, donde es el salario mínimo, porque estarías violentando derechos de trabajadores y patrones. Entendamos que el gobierno federal está dando toda la pauta para que el patrón no pague ni siquiera un salario mínimo, ¿ok? Entendamos lo que lo están diciendo, al no ponerle contingencia sanitaria, así sea, así signifique, así tenga las mismas implicaciones, están dando la pauta para que los patrones no paguen ningún salario, ¿ok? Pero a su vez tampoco da la facultad y lo estanca en el proceso literal para hacerlo. Por lo tanto, pues bueno, a la respuesta de cómo se tiene que pagar, yo sigo insistiendo a falta de poder notificar a las autoridades laborales del cierre y a causa de que no es imputable cierra el patrón, por lo tanto el 429 tiene que ser a base de un salario mínimo, que sería, por decirlo, lo que estaría en medio, ¿no? Ni tú trabajador, ni tu patrón, lo más imparcial sería el 429, que sería pagar el salario mínimo. Al final, pues bueno, yo creo que el gobierno federal tiene que darnos una definición exacta de si qué es una emergencia sanitaria, qué es una contingencia sanitaria y qué es Susana a distancia y por qué las tres tienen las mismas implicaciones, pero causan efectos diferentes. Entonces, si a mí me lo preguntan, y repito, si me lo preguntan a mí, el licenciado de Graciaves, el 427 no aplica en ningún sentido y eso casi lo puedo garantizar en cualquier juicio laboral que se venga por este tema. No va a aplicar el 427, el patrón va a tener que pagar por lo menos un salario mínimo, lo que dure esta emergencia sanitaria, estas medidas preventivas de Susana a distancia o la contingencia sanitaria. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro este tema y pues bueno, nuevamente dudas, preguntas, déjenlo en sus comentarios y buena tarde, hasta luego.